del posgrado en física de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy contamos con la participación del físico Luis Enrique Alcázar Hernández, quien realizó sus estudios de licenciatura dentro de nuestra casa de estudios, donde actualmente también se encuentra realizando sus estudios de maestría, todo esto bajo la dirección del doctor José Antonio Moreno Razo. El día de hoy nos va a presentar su charla titulada Simulación de potenciales discontinuos. Adelante, Enrique, cuando quieras empezar. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Les voy a hablar acerca de nuestro tema, que es simulación de potenciales discontinuos. Mi asesor es José Antonio Moreno Razo. Y vamos a empezar hablando de la materia condensada, que es aquella que estudia las propiedades físicas con la densidad, temperatura, presión, propiedades que caracterizan las fases condensadas. Y dentro de esta rama de la física, pues se encuentra el estudio de la materia de estado sólido, materia condensada blanda. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque dentro de aquí se encuentra el agua. El agua es un líquido que se encuentra en casi todos los estados de la materia. Abarca una gran cantidad en el planeta, y además de eso es que presenta ciertas anomalías que la hacen distinta a otros líquidos, como por ejemplo, ustedes bien saben que el agua, cuando entra a un estado sólido, cuando está en hielo, flota. Esta es una anomalía porque su densidad baja o decrece del estado líquido al estado sólido. Normalmente un líquido lo que hace es aumentar o expandirse. Otra de sus anomalías es que su punto de ebullición es alto. El calor específico de igual manera es alto. Y también se habla que el agua presenta dos líquidos distintos. Comúnmente lo vemos en estado líquido, pero a esas ciertas características normales a las que vemos, pues no sabemos qué tipo de líquido es, pero gracias a las simulaciones moleculares han encontrado que el agua tiende a ser dos líquidos distintos. Ahora bien, este es un curva de coexistencia del agua. La línea sombreada es el experimento. Como ustedes pueden ver, pues a bajas temperaturas ya no se alcanza a tener datos, pero con modelos del agua por métodos de simulación se han encontrado que por debajo de donde ya no se pueden encontrar experimentalmente presenta ciertas anomalías. Ahora, al agua, en este caso lo vamos a tratar de modelar con un potencial que se llama Yagla. Este es un potencial discontinuo que fue propuesto por Ernesto Yagla, el cual se compone por una rampa atractiva y una repulsiva. Este potencial, cuando lo propuso, se vieron que presentaba propiedades aproximadas a la del agua. Ahora, lo que vamos a hacer es cómo relacionar el comportamiento de una molécula del agua con una interacción simétrica esférica. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a simular esferas, pero la molécula del agua es un poco más compleja. Entonces, lo que hicimos fue tomar la molécula del agua y tomar sus interacciones rodeado por una esfera. Lo que hace este potencial de Yagla es que cuando se encuentra en la rampa repulsiva, actúa como si las dos moléculas de oxígeno se repelen. Y esto lo podemos explicar porque la molécula del agua forma enlaces covalentes. Entonces, la molécula de oxígeno
queda parcialmente cargada negativamente y la del hidrógeno positivamente. Entonces, cuando se encuentran dos átomos del oxígeno de la molécula del agua, tienden a repelerse. Ahora, en la atracción es cuando la carga parcial positiva del hidrógeno se atrae con la del oxígeno. Es como una fuerza de atracción. Así es como vamos a modelar la molécula del agua con una partícula simétricamente esférica. Ahora bien, la metodología. Pues vamos a estudiar un potencial propuesto para modelar sistemas de potenciales de Yagla, estudiar comportamientos de sistemas con partículas esféricas en 3 y 2 dimensiones, construir sus diagramas de coexistencia, obtener las propiedades termodinámicas. Al mismo tiempo vamos a variar los parámetros del potencial intermolecular propuesto. Y para esto vamos a usar un software llamado LAMMPS. Ahora, lo que usa LAMMPS es dinámica molecular. Y lo que va a hacer es un método de simulación computacional que permite modelar el comportamiento de un sistema real, el cual funciona mediante algoritmos que permiten resolver las ecuaciones de movimiento de Newton. Esto es, lo que queremos es ir conociendo la posición de las partículas en determinado tiempo. Entonces, ahora bien, nosotros vamos a estudiar partículas esféricas, pero si nosotros quisiéramos modelar la molécula del agua como tal, está compuesta, tendremos que usar los potenciales de enlace, que este es el que usamos lineal entre dos enlaces, y podríamos usar otro potencial que es formado por 3 átomos, que forma como una energía potencial entre estas dos, y la de torsión, pero en nuestro caso pues no vamos a usar una molécula, sino vamos a usar partículas esféricas nada más. Entonces lo que necesitamos es un potencial que tenga una parte repulsiva y una parte atractiva. Lo que les comentaba es que para modelar el agua en partículas esféricas, propusieron el potencial de Yagla. Este potencial es discontinuo. Entonces se forma por la expresión que tienen acá. Y lo que nosotros se propuso es tener un potencial que fuera continuo. Y con este potencial que lo conforman 5 parámetros, vamos a modelar el potencial de Yagla. Pero en nuestro caso va a ser un potencial continuo. Esa es una de las aportaciones que se está haciendo en este tema de investigación. Tenemos 5 parámetros: epsilon 1, epsilon 2, lambda 1 y lambda 2, que son los parámetros característicos. Y el parámetro K. El parámetro K lo que hace es suavizar nuestro potencial, tanto como un Lennard-Jones o tan rígido como un potencial de Yagla. Ahora bien, potencial continuo y discontinuo. Discontinuo es el de Yagla, que está formado por una esfera dura, la rampa repulsiva y la rampa atractiva. Ahora, en nuestro potencial, el parámetro K nos muestra una suavidad. En estas 3 gráficas se muestra el potencial de Yagla en color negro, es discontinuo. Ahora, lo que vamos a hacer con el potencial propuesto es variar la K con los mismos parámetros que tiene el potencial discontinuo e irlo subiendo para casi llegar a que sea tan discontinuo como el potencial de Yagla, pero en realidad es un potencial continuo, no hay quiebres. Ahora, lo que vamos a hacer es modelar el potencial propuesto y primero vamos a estudiar el potencial triangular. Este potencial ya se ha estudiado, pero queremos ver que el potencial propuesto realmente con esos parámetros se pueda llegar a los potenciales antes estudiados. Después de comprobar que realmente el potencial propuesto bajo ciertos parámetros reproduce
a potenciales discontinuos como el potencial triangular, vamos a variar los parámetros y ahora vamos a tomar variando el parámetro lambda 1 y vamos a formar a lo que yo le llamé estos tres semipozo. Y enseguida vamos a retomar lo del potencial de Yagla, pero en este caso vamos a variar la energía 1, que es la energía que se representa aquí, y la vamos a ir variando en estos tres sistemas. Ahora, para poder estudiar estos sistemas, primero necesitamos conocer y saber cómo es una curva de coexistencia. Lo que necesitamos es encontrar la configuración a la cual se muestra líquido-vapor en nuestro sistema. Después, calcular un perfil de densidad, el cual nos va a dar una densidad líquido y una densidad vapor. Y eso nos va a poder contribuir a construir nuestro diagrama de coexistencia. Ahora bien, para poder hacer esto necesitamos calcular las propiedades termodinámicas de nuestro sistema. Necesitamos la temperatura crítica, que se obtiene a partir de conocer la densidad líquido y vapor a partir del perfil de densidad y usar un ajuste no lineal por la expansión de Wegner. Esto nos va a dar la temperatura crítica. Después necesitamos la densidad crítica. Y esto, pues, al obtener la temperatura crítica, solo necesitamos la relación de diámetro rectilíneo, que es esta, y nos va a dar la densidad crítica. Necesitamos conocer también un estudio sobre la tensión superficial que se forma entre las coexistencia líquido-vapor. Pues eso lo hacemos con la tensión superficial, la presión normal y la presión tangencial, ocupando el tensor de presión solo la parte de la traza. Y un ajuste de la tensión superficial. Ahora bien, también vamos a hablar un poco de los diagramas de Voronoi, la cual es un conjunto de puntos, en nuestro caso serían las esferitas que estamos modelando, y vamos a tener tantos puntos y a ellos les vamos a formar una triangulación entre puntos. Entonces, entre par de puntos se va a calcular una mediatriz y se va a truncar cuando intersecte con otra mediatriz. Es este. Las mediatrices son las de color anaranjado. Entonces, lo que buscamos es regiones. Va a haber tantas regiones como tantos puntos tengamos. Ahora bien, estas son nuestras regiones que buscamos. Y este es un diagrama de Voronoi no simétrico, porque las partículas no están ordenadas, están desordenadas. Entonces lo que buscamos es un diagrama que esté simétrico. Y un diagrama de Voronoi que podríamos encontrar simétrico es parecido a un panal de abeja. Ahora, vamos a empezar con los resultados. Les mencionaba que en el potencial propuesto necesitamos verificar que el potencial realmente bajo ciertos parámetros reprodujera otros potenciales ya estudiados. Ese es el de pozo triangular, con lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a 2. Nuestro sistema a estudiar es este. Y encontramos que Benavides y Orea ya habían estudiado estos sistemas. Entonces, pues sí, realmente el potencial propuesto le pega a los datos que ya se han estudiado. Entonces, por esta parte ya podemos seguir estudiando el potencial propuesto, porque sí, bajo otros parámetros sí reproduce potenciales ya estudiados. Entonces, estos otros tres potenciales o tres sistemas de 1.25, 1.50 y 1.75, que es a lo que le llamo semipozo. Aquí pues se encontraron las propiedades termodinámicas, la tensión superficial, las propiedades que describen a cada uno de los sistemas. Y ahora, en dos dimensiones se hizo el mismo estudio, con el mismo potencial, con los mismos parámetros. Entonces, pues lo mismo, se buscó encontrar curvas de coexistencia, propiedades termodinámicas y sus transiciones.
y sus tipos de estructuras a las cuales solidifican. Ahora, para 2 dimensiones, pues les voy a presentar una transición del sistema para lambda de 1, que es el pozo triangular, que ya se ha estudiado anteriormente, pero queremos ver que el potencial propuesto pues, reproduzca cálculos que ya se han obtenido. Ahora, con Voronoi, lo que les explicaba antes es, aquí hay una transición al estado sólido. Venimos de una temperatura alta a una temperatura alta. Una temperatura alta muestra muchos colores morados. Estos colores morados quiere decir que hay un alto desorden, que es como se los mostraba en la figura de Voronoi anterior. Aquí hay desorden. Conforme se empieza a acomodar el sistema a una transición y solidifica, hay un ordenamiento de las partículas. El color blanco indica que ya se han ordenado. De igual forma aquí lo pueden visualizar. Aquí pues se ven las partículas desordenadas y la transición al estado sólido. Ahora bien, pues se quiso hacer un estudio también de dispersión de rayos X con la simulación molecular. A altas temperaturas pues no se muestra más que partículas disipadas y no muestran patrones de difracción como estos. Pero buscamos a temperaturas más bajas, cuando ya forma un cristal. Y pues nuestro sistema, esa temperatura, forma arreglos hexagonales para ese sistema. De igual forma quisimos hacer el mismo estudio pues para el sistema de Lando 125. Para este sistema, de igual forma, buscamos la transición al estado sólido desde una temperatura más alta a una temperatura baja. Y pues aquí se visualiza cómo va cristalizando y va adquiriendo una estructura más uniforme. En los diagramas de Voronoi igualmente se puede visualizar la transición y el ordenamiento de las partículas. Y se hizo el mismo estudio para ver pues, la dispersión de estas partículas usando el factor de estructura, que es el cual nos indica el tipo de estructura que se acomoda en las partículas. Y de igual forma, a temperaturas un poco altas pues no se muestran más que patrones de difracción. Y a temperaturas un poquito más bajas, donde ya el orden es más grande y ha cristalizado, se encontró otra vez que este sistema forma arreglos hexagonales. Hasta aquí les he mostrado lo de semipozo. Esta parte, ahora les muestro lo de semipozo, pero lambda de 1.25. Para este sistema de lambda 1.50, en la curva de existencia se encontraron que dentro de la curva se forman dos tipos de estructura, lo cual no sucede en los sistemas de 1.25, de 1 y 1.75. Solo sucede para este parámetro o para este sistema. Entonces lo que se hizo pues fue que se encontró un tipo de parámetros a los cuales esta sustancia se comporta distinto a los otros dos sistemas. Ahora vamos a pasar a lo que veníamos, a Yagla. Yagla es lo que queríamos modelar con el nuevo potencial propuesto, y este modelo de Yagla pues es continuo, a diferencia del que ya se propuso anteriormente por Ernesto Yagla. Pues encontró que a ciertos parámetros de epsilon 0 y epsilon menos 5, pues el sistema se comporta continuo. Hay transiciones al estado sólido, solidifica. Pero yo les mencionaba al principio de la presentación que el agua presenta ciertas anomalías y que se han estudiado que forma dos tipos de líquido. Bueno, al principio les presenté un diagrama experimental y de los modelos de agua que se han manejado anteriormente y se encontró algo parecido acá.
Entonces, nosotros bajo un parámetro de epsilon 0.5 y epsilon 1 encontramos que para el potencial propuesto encontramos esa parte donde se muestra que existen dos tipos de líquidos, porque aquí es coexistencia vapor-líquido. Hay una transición y la solidificación o el sólido se muestra que aquí está la transición. Entonces en estos parámetros se encontró pues que sí existen dos tipos de líquidos en el agua, modelando con este potencial. Ahora bien, pues quise hacer una simulación a cierta densidad de 0.6 para ver pues, qué tipo de estructura se encuentra. Pues a esos mismos parámetros para una densidad de 0.6, en esa coexistencia líquido-líquido, transición líquido-líquido, se muestra que hay dos tipos de estructura, que son, esto es en 3 dimensiones, y pues se muestra que hay un comportamiento, hay una interfaz entre ellos, que es lo que muchos estudios han revelado que bajo ciertas temperaturas muy bajas, el líquido tiende a comportarse diferente y presentar estas anomalías. De igual forma se estudió la tensión superficial de los 3 sistemas y sus propiedades termodinámicas. Ahora, pues también quisimos hacer el estudio para 2 dimensiones en Yagla. Y en 2 dimensiones se presentó otra anomalía, porque en epsilon de 1 para 3 dimensiones no presentaba esta parte de transición, pero en 2 dimensiones sí la presenta. En 2 dimensiones pues sigue presentando esta transición. Y para epsilon de menos 0.5, pues no presenta más que se comporta como un líquido normal. Pero estos sí presentan ciertas anomalías. Y bueno, creo que sería... Las conclusiones se obtuvo variaciones del potencial Yagla y se obtuvo que sí presenta ciertas anomalías bajo ciertos parámetros. Se construyeron los diagramas en 2 y 3 dimensiones, que es lo que se buscaba. Y en 2 dimensiones se encontró que forman distintos tipos de estructuras. Igualmente, algo importante que cabe recalcar acá es que este potencial propuesto reproduce cálculos ya obtenidos como potenciales discontinuos. Y una ventaja de este potencial continuo es que se puede ir variando este parámetro de suavidad y conocer ciertas propiedades que no se conocen en un potencial discontinuo. Y creo que sería todo. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tu ponencia. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna, pues puede escribirla en el chat o prender su micrófono. También hay transmisión en Facebook, por si quieren preguntar también por ahí. Esperamos un momento a ver si alguien tiene alguna. Pues parece que no. Pueden activar su micrófono para hacer la pregunta o escribir en el chat. ¿Nadie tiene dudas? Yo sí tengo una pregunta, no sé si me pueden escuchar bien. Sí, claro. Bueno, antes que nada, compañero, por una muy buena presentación. Bienvenidos a todos al buen inicio del trimestre a todos. Yo tengo una pregunta, a mí no me quedó claro para qué utilizabas la solución de las ecuaciones de movimiento de todas las partículas. O sea, yo lo que, bueno, ahora déjame ver si yo te agarré la onda también, puede ser que el problema sea mío. Yo tengo entendido que, bueno, uno utiliza los potenciales con, por ejemplo, lo mete uno a la función de distribución y de ahí empieza uno a sacar todas las propiedades. Entonces ya además uno propone, por ejemplo, este potencial de Yagla, se le pone una parte como una parte como una recta y eso te hace introducir un nuevo parámetro.
hace un cierto barrido y mejora otros potenciales. Eso es lo que yo tengo entendido de la literatura. Y me decías que utilizabas un cierto software para encontrar la solución de cada una de las partículas. Eso es lo que no logro conectar. De cada uno es un conjunto, se usa un algoritmo. O sea, tú tienes tu potencial, calculas la fuerza, y lo que hace la simulación es tomar un algoritmo que se llama Velocity Berlek, y la posición está en términos de la fuerza, y lo que hace es ir calculando a cierto tiempo de pasos la fuerza. Entonces lo que hace es reacomodar las posiciones ese determinado tiempo de paso. O sea, lo que hace es conocer la posición en ciertos pasos para ir conociendo las nuevas posiciones e ir calculando como las propiedades de arrastre del sistema. Eso es lo que todavía no logro entender, justo porque yo tengo entendido que, bueno, uno cuando estudia este tipo de problemas, en principio, pues todos son estados de equilibrio, salvo cuando te acercas, por ejemplo, al punto crítico, ahí ya entramos en problemas, ¿verdad? Pero en todos los demás son estados de equilibrio. Entonces, únicamente lo único que tiene uno ahí es, bueno, a nivel microscópico, pues tu potencial. Y ya de ahí todos son funciones macroscópicas. Sí. Pero no entendí tu pregunta. O sea, esa variación del tiempo, o sea, ¿de qué te sirve o cómo es que encuentras en cada tiempo la posición de cada partícula con ese software? ¿Cómo encuentras la posición de cada partícula? Sí. Mira, lo que hace LAMMPS es hacer dinámica molecular. Entonces, lo que tú ocupas es que este algoritmo lo que hace es meter el potencial que propones, pones un cierto salto de paso, 0.001, y lo que hace es que cada ese tiempo lo va a ir introduciendo y se van a acomodar nuevas posiciones. Es como si usaras la ecuación ¿cómo se llama? De posición, la usualmente usa en mecánica, pero esta vez se usa como un algoritmo. Y lo que hace el algoritmo es nada más ir calculando las posiciones de todas las partículas en un cierto tiempo, y a cada tiempo ir promediando y sacar las propiedades como un promedio. Ok, bueno, dejamos un poco de lado. También la parte que se me hace interesante, bueno, uno utiliza lo que he sabido es que el potencial de Jagla pues, generaliza varios, ¿no? En particular el de Leonard Jones. Entonces, bueno, a mí la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo son los resultados preliminares que llevas con respecto a los de Leonard Jones? ¿Cómo son los resultados respecto a Leonard? O sea, tú me hablas de esto, de la suavidad. Esto es como un Leonard Jones. O sea, esto es un Leonard Jones como tal. Lo que nosotros hicimos fue que con el potencial propuesto, este potencial nuevo propuesto, quisimos estudiar Jagla. Lo que hicimos es, pues, variar Epsilon 1 para estudiar distintos sistemas y llegar a Jagla. Ahora bien, lo que nosotros usamos fue el parámetro K, o sea, casi rígido, no suave como Leonard Jones. Otro de los estudios que tú me mencionas y te entendí es, lo que queremos hacer es sacar propiedades de este sistema rojo para una K de 50, que es suave el sistema, e ir subiendo la K, o sea, la rigidez de nuestro potencial, e ir variando las propiedades. Ajá, justo ahí, o sea, ese es el punto fino, o sea, en lo que a mí me interesa. O sea, por ejemplo, uno tiene Leonard Jones y ya, bueno, es una función que nada más tiene un parámetro. A la hora que uno introduce Jagla, aparece uno o dos parámetros, según sea el caso, ¿no? Entonces ahora tienes que hacer diferentes barridos. ¿Por qué? Porque estás introduciendo uno o otros parámetros adicionales.
Ajá. Entonces, uno prueba, bueno, con lo arcaico, ¿no? Con Lennard Jones, obtiene unos ciertos resultados y después uno empieza a variar, bueno, los parámetros que introduce y ve uno qué ventajas tiene uno de introducir, digamos, un nuevo modelo más robusto. Ese es como, para ampliar un poquito más mi pregunta. Bueno, mira, ese estudio, o sea, variar la K es como aparte, ¿no? Otro tema. O sea, ese es como, o sea, sí lo estamos haciendo, pero no lo introdujimos acá, que es variar la K y mostrar los resultados de aquí para acá. Ese ahorita no se los, o sea, en esta presentación no está. O sea, lo que ahorita solo se hizo para una K fija, se modelaron estos sistemas. Ahora bien, lo que tú nos dices, sí lo hemos visto que esta parte, mira, en un potencial suave y yagla, aquí hay un huequito. Conforme subimos la suavidad, pues el huequito se va haciendo más chico y casi hay yagla. Ya encontramos unos sistemas con mi asesor en los que se ha tratado de reproducir sistemas, ir variándola acá y las propiedades que salen son muy distintas. Entonces, lo que pretendemos es que esas propiedades que están saliendo son distintas porque como es continuo y esta parte que le falta este huequito, es lo que está afectando a las nuevas propiedades. Pero en esta presentación no o sea, es como otro tema aparte, pero sí lo hemos hecho y se ha encontrado que sí, que sea un potencial continuo y trates de reproducir un discontinuo, en cierta parte como que es un sistema como que diferente y sí te está mostrando como que otro tipo de propiedades. Ok, compañero, gracias. Bueno, en el chat tenemos otra pregunta que es de José Luis y nos pregunta, ¿qué ventajas presenta el potencial continuo frente al que no lo es? ¿Qué ventajas presenta? Muy Ajá. bien, porque en un potencial continuo puedes conocer ya tanto sus propiedades como de arrastre y puedes modelar una variación o estudiar los sistemas, un camino que recorre entre un sistema, ¿cómo lo explico? O sea, un discontinuo lo que hace es, normalmente lo que se genera es simularlo con de Monte Carlo, que es lo que, o métodos que se usan para estudios de simulación. Lo que hace la dinámica es agarrar un potencial y pues lo estudia y en una dinámica con un potencial continuo puedes estudiar propiedades de arrastre, propiedades que no se pueden estudiar tal vez en un Monte Carlo que es discontinuo. ¿Eso tiene que ver con que ahora la fuerza está definida en todos los puntos? Exacto, sí, porque ya no hay quiebres. En un discontinuo, pues tú encuentras pues, discontinuidades al tomar una derivada, y la derivada en un continuo, pues ya no se rompen los puntos. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Ya nadie tiene más preguntas? Nada más me parece, también en el chat, Jorge Munguía nos comenta, supongo que haciendo referencia a lo que estaba diciendo, a las preguntas de Alberto, nos dice que si básicamente lo que estás haciendo es R igual a R0 más BT, más la fuerza entre 2M por el tiempo al cuadrado. Supongo que se refiere a la Al parte algoritmo. de... Sí, al algoritmo, ¿no? Supongo, a lo que te preguntaba Alberto. Sí. Pues creo que ya no hay más preguntas. Damos las gracias a Enrique. Gracias a todos por conectarse y les recordamos que el siguiente martes vamos a continuar con los seminarios. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén bien.